todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo. Querido hermano, querida hermana, continuando nuestro encuentro, esta segunda parte, nuestro encuentro con el amor de Dios. Cuanto más conocemos a ese Dios que nos ama, más que nos conocemos a nosotros mismos. En una de las primeras encíclicas de San Juan Pablo II, que nos habla de Jesucristo. Cuanto más conocemos de Jesús, más nos podemos medir y conocer a nosotros mismos. Cuanto más conocemos del amor inmenso de Dios, más podemos conocer nuestro interior, como nuestra respuesta a ese Dios que nos ama. Nuestras capacidades, si están puestas al servicio de ese amor. El amor que nosotros ponemos no es un amor de apariencia. Dios mira el corazón de las personas. Dios mira tu corazón y el mío y nos llama y suscita que ese don del Espíritu, que es la virtud de la caridad, del amor, empiece a moverse. Por eso, esta segunda parte, yo quisiera hablar un poquito de los obstáculos que nosotros ponemos a ese amor. Ese pueblo judío que salió de la esclavitud y pasó a la libertad después de tantos prodigios que Dios hizo en favor de ellos, cometió el pecado más grave, despreciar a Dios e inclinar su cabeza y su ser y sus seres y su vida delante de un ídolo. Pero este pecado que cometieron es un pecado que vamos repitiendo durante la vida. Ese pueblo lo fue repitiendo y nosotros también, como ese pueblo, una historia paralela a ese pueblo, nuestra historia personal. ¿Y dónde arranca? ¿Dónde está el origen del pecado? El libro del Génesis, en el capítulo 3, nos narra un día terrible de la humanidad. Dios había creado todas las cosas, sacó del caos, trajo la luz, creó los animales, creó el sol, la luna, las estrellas, todo lo creado, y lo puso al hombre como el rey de lo creado. Y le encomendó que, llevara a la perfección esa creación. Lo creó varón y mujer. Y le dijo, dominen los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que andan por la tierra, los reptiles, todos ustedes. Pero les dio un mandato. Un mandato que ellos entendieron. Un mandato que nace del amor. Dios quiso prevenir que su corazón se contaminara. Y entonces dijo, miren, de todo lo que hay, pueden hacer todo lo que quieran, ustedes son los dueños. Pero hay una sola cosa. Y como una gran alegoría, dijo, no coman del fruto de ese árbol. Y ellos lo tomaron muy bien, le parecía muy bien, porque su padre amoroso les había dicho, es como una mamá que dice, no arrimes la mano al fuego porque te vas a quemar, y uno entiende que lo hace por amor. Pero ¿qué pasó esa mañana terrible? Eva se levantó tempranito y fue a mirar la creación, la alborada de la creación, y regocijarse en ese don que había hecho Dios para ellos, que les había regalado este mundo precioso, el jardín del Edén. Este mundo maravilloso que Dios le había dado. Y entonces dice el libro del Génesis, un animal, la serpiente, que era el más astuto de los animales, que enseguida nosotros podemos individualizar y ponerle un nombre, ¿no? Le dice, ¿qué tal, doña Eva? ¿Todo bien? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás agradecida porque Dios te regaló todo esto? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y qué es lo que te da más alegría? Y podríamos decir que ella le habrá dicho el ser semejantes a Dios. Él nos hizo semejantes a Él, en la voluntad, en la inteligencia, en la libertad. Ah, pero qué bien. O sea que son libres para hacer todo lo que quieran. Sí, por supuesto. Pero libres de hacer lo que quieran de verdad. Sí. Y Eva pensó, ahí está, ¿no? Ahí está esa duda que le pone la serpiente en el corazón, y entonces duda, somos libres. ¿Qué es la libertad? ¿Elegir entre lo bueno y lo malo? ¿O elegir lo bueno sin tener ataduras para obrar el bien, perdón? Y entonces se dio cuenta de que Dios le había dicho, y se lo dice a la serpiente, no, nos dijo que no comamos de ese árbol.
Ah, pero entonces ¿sabes por qué no tienen que comer de ese árbol? Porque si ustedes comen de ese fruto, serán como dioses. Ah, y Eva pensó, seremos como dioses. Entonces podremos decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y hacer y obrar en consecuencia, poner nuestra inteligencia y nuestra voluntad para obrar en consecuencia de aquello que nosotros creemos bueno o malo. Entonces no necesitamos más que alguien nos diga qué es lo bueno o lo malo. Bien, la cosa es que vio el fruto y le pareció muy apetecible, comió del fruto y se lo dio a su marido y los dos comieron del fruto prohibido. Esta gran alegoría, pero también esta señal de que sucedió algo terrible esa mañana. Inmediatamente que comieron del fruto, pasó algo terrible. Se sintieron desnudos. ¿Qué querrá decir eso? No desnudo de la ropa, desnudo su interior. Miraron su interior y se dieron cuenta que ya algo se había fracturado. Pudieron ver su interior, que era la fragilidad misma, y que habían perdido todas las prerrogativas que Dios les había dado. Que habían perdido el sostén de su vida, que era el amor de Dios. Habían perdido la mano de Dios que los acariciaba y la ternura de Dios. Y dice la palabra de Dios también en una cosa tan poética y tan hermosa. Dios a la tarde, al soplar de la brisa, bajaba al jardín del Edén a hablar con su amigo el hombre. Su amigo el hombre. Y su amigo el hombre esa tarde no estaba a la vista. Para Dios estaba a la vista. Pero Dios lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y estaba escondido con su mujer. ¿Acaso habrán desobedecido, habrán comido del árbol que le había puesto? Y tomaron conciencia que se habían autoproclamados señores de sí mismos. Señores de sí mismos. Y habían obrado el mal. Y ese mal tuvo una gravísima consecuencia inmediata. Lo primero, una gran separación, no porque Dios se hiciera a un lado, sino que ellos se habían corrido de la gracia de Dios. Una gran separación entre sus vidas y el Dios de la vida. Una separación entre ellos. Cuando Dios dice: ¿qué pasó? ¿Cómo fue que comiste del árbol, de la fruta del árbol? Mi mujer, esa que me diste por mujer, me dio de comer. El hombre que se separa y culpa a la mujer y le da la culpa a Dios. Y la mujer que dice: no, fue la serpiente la que me incitó. Su libertad mal usada, su apartarse de Dios para querer ser como Dios, para decidir sobre su vida, sobre lo que es bueno y malo. Y entonces ese pecado que llamamos ahora pecado de origen, pecado original, ensució toda la humanidad por venir. Y la humanidad enferma de pecado, misteriosamente entró el pecado en el mundo y en la naturaleza del hombre. Y desde ese momento toda la humanidad por venir hasta el fin de los tiempos sufre las consecuencias del pecado, de ese pecado. Y entonces nuestra debilidad hace que en algunos momentos de nuestra vida repitamos el mismo pecado de Adán y Eva. Queremos ser los que dirigimos nuestra vida, lo que construimos nuestra vida fuera del amor de Dios. Y vamos poniendo ladrillo sobre ladrillo en falsa escuadra. Y llega un momento que nuestra pared está torcida, que no sirve, porque la hicimos sin Dios. Porque Dios, en el mismo momento del pecado, también les dijo, los echó del país del Edén y los mandó a la tierra a cultivar, a trabajar. Y le dijo a la mujer: tú parirás con dolores de parto. Y vos trabajarás con el sudor de tu frente y ganarás tu pan. Y la tierra te dará espinas. Es decir, todo lo bueno que había pasado hasta ese momento lo había perdido, porque el amor de Dios había sido abandonado, olvidado y también escupido. Ese Dios, sin embargo, ya prometió y tuvo un plan de salvación para nosotros. Ese pecado se repite en nuestra vida. Se repitió
en la historia de Israel. Y en esa historia de Israel también estamos metidos nosotros con nuestras vidas particulares. Pecado. ¿Qué es el pecado? Yo lo hago muy fácil porque es muy profundo, pero se puede decir en una palabra, en dos palabritas. Pecado es falta de amor. Cuando yo no amo lo suficientemente a mi Dios, que es mi Padre, que me ama con ternura. Cuando no me amo suficientemente a mí, cuando me desprecio a mí mismo. No tengo en cuenta lo digno que soy por el amor que Dios me tiene. Cuando no amo lo suficiente a mi hermano, ahí cometo pecado. Y hay muchos pecados y muchas formas de pecar, pero el resumen del pecado es esto. El pecado tiene muchas circunstancias, muchos visajes, muchas facetas. Hay pecados graves, pecados leves. No es lo mismo decirle una mala palabra a alguien que clavarle un puñal. Sin embargo, todo es falta de amor. Y la grave falta de amor de habernos olvidado de Dios o haberlo hecho o darle de la espalda a ese Dios, ese pecado nos va lastimando el corazón y el alma, así como los lastimó a nuestros primeros padres. Y ellos, a partir de ese momento, toda la humanidad buscó reconciliarse con Dios. Esa grieta enorme, ese abismo que se abrió entre Dios ofendido y el ofensor, su criatura, buscó el hombre de rellenarla, de cerrar esa grieta, ese abismo terrible, con ritos, con palabras mágicas, las antiguas civilizaciones, con sacrificios incluso humanos, con sangre derramada de animales, humanos. Esa grieta no se puede cerrar. El hombre no puede perdonarse a sí mismo su pecado. El hombre no puede llegar a Dios después de semejante ofensa. Por eso Dios tenía previsto en su amoroso designio llegar a un acuerdo, a una alianza nueva, a una alianza definitiva, a una alianza que había hecho en el Sinaí con el pueblo, pero que su pueblo la rompió. Con esa alianza que hizo con nosotros en el bautismo y que nosotros muchas veces hemos roto por el pecado. Y esa alianza nueva y para siempre es en Jesucristo el Señor. El pecado rompió los vínculos de amistad entre Dios y el hombre, dividió a las personas, nos llenó de culpa. La humanidad se siente culpable. Y aunque parezca mentira, todos andamos buscando el perdón de Dios. Incluso aquellos que no tienen noticia de Dios necesitan ser perdonados. Necesitan sentirse sin culpas. Incluso aquellos que creen que pueden perdonarse su propio pecado. Que el pecado no existe. Que el pecado no es una transgresión. El pecado es algo propio del hombre y que cuando lo cometo estoy haciendo algo que mi interior me dice de hacerlo y yo soy dueño de mi interior. No, todos buscamos ser perdonados, todos buscamos buscar una reconciliación con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con Dios. Pero no tenemos el camino, porque necesitamos que alguien que se hace igual que nosotros, menos en el pecado, que nos entienda a nosotros y que venga de parte de Dios para hacer ese surcido invisible, para recomponer esta pieza de tela rota por el pecado. El pecado es individual, pero también puede ser colectivo. El pecado puede ser un pecado personal y aunque el pecado lo cometas en tu soledad, en la oscuridad de la noche, es un pecado que siempre afecta a otros. Y aunque dijeras, lo hice solo, estuve haciendo un pecado, cometiendo un pecado o un pensamiento donde estaba yo solo, tenías de testigo a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios, que en el dolor de Padre, no porque a Él le duele el pecado tuyo, sino le duele el dolor de tu corazón, porque después de cometer el pecado te encontrás en la soledad. El fruto del pecado, dice San Pablo, es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Por eso Dios le dijo
a Adán y Eva que salieran del paraíso y que la muerte sería justamente algo que sería propio del hombre. Mientras que cuando estaban recién creados, la promesa era de una vida sin fin. Bueno, eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no amamos lo suficiente, rompemos este esquema de Dios que había tenido al principio en el paraíso. Y lo repetimos, pero Dios nos promete a nosotros, como prometió a esos primeros habitantes de la tierra, que hay un plan de salvación, que volver es posible, que su amor es eterno, que su amor es un amor de perdón. Por eso nos prometió que en el tiempo que Él considera oportuno, llegara a nosotros la salvación. El pueblo judío, una vez que se asentó en sus lugares definitivos, que pasó el desierto, construyó una patria y se va formando su identidad como país, como nación, y rindiendo culto a ese Dios, siente que está protegido, pero siempre está el pecado de por medio. La mancha asquerosa del pecado que va inundando los corazones. Sí, podemos hacer grandes liturgias, como decía Isaías en el primer capítulo, grandes liturgias, grandes cosas, movimientos. Pero si nuestro corazón no está puesto en el corazón de Dios, vanas son todas nuestras obras, nuestras canciones, nuestro levantar la mano, nuestras músicas que le damos a Dios, si nuestro corazón no está limpio. Necesitamos limpiar nuestro corazón, por eso Dios, que sabe de nuestra forma de ser, dice: vengan, vamos a hacer un juicio. Aunque tu pecado sea colorado como la grana, yo te voy a lavar y te voy a dejar limpio como la nieve. Qué bueno saber que Dios siempre tiene esa bondad y esa misericordia para con nosotros. Es un Dios que perdona multitud de pecados, que no hay un pecado que pueda ser más grande que el amor de Dios. Y entonces, para que nos quedara claro, en el tiempo que determinó en la historia, el mismo Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se encarnó en la Virgen María por obra del Espíritu Santo y se hizo uno de nosotros y vino a vivir con nosotros, dice San Juan, y plantó su tienda en medio de nosotros. Ese Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, se hizo presente en la historia del hombre no para juzgarnos, sino para salvarnos. Él vino para mostrarnos que el amor de Dios es un amor dinámico, que salva, que nos libera, y con signos y palabras, con hechos reales. Él perdonó los pecados a aquellos que habían sido pecadores públicos. Perdonó a la pecadora pública y le dijo: ¿quién te acusa? Levántate, no peques más. Sí, ese es el mismo Jesús. Ese Jesús que vino al mundo para decirnos cuánto nos ama Dios, pero con hechos y palabras. Para que en el corazón del hombre anide la esperanza nueva, de una alianza nueva. El pueblo judío rompió la alianza muchas veces. Dios quiso restablecerla en Jesús. Nuestro bautismo, una alianza de amor, la hemos roto muchas veces. Pero Dios nos llama a renovarla y a hacerla eterna en Jesucristo el Señor. Por eso Jesús vino al mundo para salvar. ¿Salvarnos de qué? Justamente, salvarnos del pecado. Y del pecado que anida en nuestro corazón, de esa mala hierba que crece junto a las cosas buenas. Jesús dijo: deje que crezcan juntos, pero después arránquela y échenla a fuego. Esa mala raíz de una hierba amarga que es el pecado y que nace en nosotros y que vive en nosotros cuando nosotros no estamos atentos. El diablo, que sabe más por viejo que por diablo, siempre está buscando dónde ponernos el palo en la rueda. Bueno, eso se llama la tentación. La tentación no es pecado. El diablo siempre está atento a ver dónde estamos más flojitos. Y entonces trata de que nosotros metamos la pata. Y meter la pata se llama pecado. No importa, a veces le decís al nene: mira, cuando llame la abuela, decirle que no estoy.
o si no, la mentirita piadosa, desde un pecado pequeño al más grande, en escala de gravedad, es pecado. Y el Señor nos quiere limpios, nos predestinó para que fuéramos amados y limpios en el amor. Ese Dios que nos llamó desde toda la eternidad y nos llamó al bautismo a ser santos en su amor. Santos. Santo quiere decir apartado del pecado. Pero nuestra humanidad es pecadora y está inclinada al mal porque está enferma de pecado. Pero Dios nos salva del pecado. Si el pecado no puede dominar al hombre, porque Dios ha vencido al pecado. ¿Cómo lo ha vencido? Primero lo venció haciéndose uno igual que nosotros. En la encarnación, Él tomó nuestra humanidad pecadora sobre la suya. La tomó, la puso sobre sus hombros, y nuestra humanidad pecadora, con sus dolores, sus angustias, sus depresiones, sus enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu, sus dolencias más profundas, Jesús la puso sobre sí. Y recuerdan ustedes que en la palabra de Dios, en los evangelios, nos narran cómo Jesús fue sanando, fue liberando, fue perdonando, fue devolviendo la vida a aquellos que la habían perdido. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, el revivir a Lázaro, perdonar el pecado de aquellos pecadores públicos, llamar a aquellos que estaban ejerciendo oficios terribles, la prostituta, el ladrón, el cobrador de impuestos, que eran pecadores públicos, los llama a vivir una vida verdadera. El pecado nos impide vivir la plenitud de la vida, que es una relación directa con Dios a través de Jesús. Una vida que nos trajo una abundancia este Jesús, justamente porque Dios se apiadó de la humanidad pecadora. Y al enviarlo a nosotros, nos envió todo el amor que está en Jesús. Por eso el amor de Dios está presente y visible en el rostro misericordioso de Jesús. Está presente en ese rostro nuevo de Jesús, que es la Eucaristía. Cuando miramos a Jesús en la Eucaristía, ese misterio tan grande, tan profundo, donde Dios se hace presente en este rostro nuevo, descubrimos ese amor de Dios que nos llama a adorarlo y a vivir en comunión. Una vez más nos quiere liberar de nuestros pecados. ¿Vieron? El pecado está frente a Dios. Dios sabe de qué barro estamos hechos. Nosotros sabemos que Dios nos ama, pero Él sabe cómo nos hizo de barro, y sopló sobre nosotros su Espíritu Santo, pero nosotros llevamos este Espíritu tan justamente en una vasija de barro y lo vamos perdiendo. Y Dios quiere que estemos enteros, que renazca y renueve a nuestro corazón en la vida que Dios nos ha traído a través de Jesús. Hoy el Señor te dice a vos y a mí, mira, por más que tu pecado sea más colorado que la grana, yo te voy a lavar, dice Dios, y te voy a dejar más blanco que la nieve. Aunque tu pecado sea más grande de lo que vos podés pensar, no hay pecado que sea más grande que mi misericordia, porque la misericordia de Dios es eterna, porque el amor de Dios es eterno, porque grande es el amor de Dios y su misericordia nueva cada día. El pecado no puede reinar en un corazón que espera, que vive y que quiere vivir esa vida nueva que Dios nos ha dado en Jesucristo. ¿Y cómo abrió la salvación Jesús? Justamente por la encarnación, tomando nuestra humanidad y llevando nuestra humanidad camino a la cruz. Y llevándola y muriendo en la cruz, haciéndose pecado por nosotros. Haciéndose pecado. Él no cometió pecado. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para llevar nuestra humanidad pecadora a la cruz y pagar con su vida, con su sangre derramada, por el precio de nuestros pecados. Y así cerrar la brecha que había entre el Dios amor y el pueblo ofensor de Dios, la humanidad que ofendió a Dios. Y entonces, al sellar con su sangre y el agua de su costado
ese abismo profundo hizo que ese amor de Dios llegara, se abriera en el corazón del hombre el espacio necesario para recibir ese amor y vivir en consecuencia. Y vivir la plenitud del amor con las limitaciones humanas que tenemos. Y aspirar a vivir cada vez más ese amor. Dice la palabra de Dios en el relato de la pasión de Jesús, que era alrededor de las 3 de la tarde cuando Jesús entregó su espíritu. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la humanidad gimiente bajo el peso de sus pecados, que le dice a Dios: en la oscuridad de mi pecado, ¿dónde estás, Señor? Y en el mismo momento que Jesús expira, dice que ocurrieron varias cosas, una nueva creación. Algo nuevo sucedió, hasta lo cósmico. Hubo un terremoto, se movieron, algunos muertos salieron de sus tumbas, dice, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En el templo de Jerusalén había un lugar especial que se llamaba el Sancta Sanctorum, el lugar donde habitaba Dios, la presencia de Dios Altísimo, que nadie podía entrar, salvo el sumo sacerdote que estaba de turno una vez por año. Entraba a ese lugar para pedir el perdón de los pecados de su pueblo. Y era tanto el miedo que daba a entrar a ese lugar, y tanta era la posibilidad de que el sumo sacerdote muriera, porque la presencia de Dios era tan terrible y tan fuerte, y él era pecador igual que los demás, que le ataban un pie con una soga y él entraba debajo de la cortina arrastrándose hasta entrar a la presencia de Dios. Y luego, si tardaba mucho, de afuera le podían tirar para ver que no se hubiera muerto, sacarlo rápido. Se rompió esa maldición. La cortina se abrió de abajo, arriba abajo, y entonces el acceso al amor de Dios, ese Padre que creían tan terrible, se convierte en un Padre de ternura, al cual ahora tenemos acceso por la sangre de Cristo. Y entramos al santísimo lugar con la sangre del Cordero inmolado por nosotros. Así obró la salvación. Y por la forma de morir, no solo que murió por amor a nosotros, sino la forma indignante. Morir en la cruz eran aquellos que han cometido pecados terribles, transgresiones terribles. Jesús, como maldito, murió en la cruz. Su corazón lleno de dolor del abandono, de la soledad de los suyos, en el dolor en el alma, pero también en el cuerpo. Su sangre derramada. Tal vez podemos hacernos una imagen, pero ¿cómo hacemos para sentir lo que sintió Jesús? Si nuestros dolores, cuando estamos tan solos, si hay un grito dentro de nuestro que dice: Señor, Señor, ¿dónde estabas cuando murió mi mamá, mi papá, mis hijos? ¿Dónde estabas? Se asemeja a ese dolor de Jesús que está en la cruz y que grita al mundo un grito de amor, al mismo tiempo que dice: Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre extiende sus brazos y toma a su Hijo en la cruz, como te toma a vos en tu dolor, en tu desesperanza, y te ofrece una vida nueva, que pasa por la cruz y la resurrección de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tomaste nuestra humanidad pecadora sobre ti, y siendo santo, santísimo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que toma sobre sí nuestras cargas, te hiciste hombre y te hiciste igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y llevaste nuestro pecado a la cruz para saldar la deuda de una humanidad pecadora con su Dios. Como dice San Pablo, vos te llevaste a la cruz y la clavaste en tu cruz, nuestra deuda, el comprobante de nuestra deuda, es decir, nuestro pecado manifiesto, Señor, el de Adán y de toda su descendencia en la cual estamos. Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque te llevaste a la cruz también nuestros dolores, nuestras angustias. Te llevaste a la cruz nuestras inseguridades. Te llevaste a la cruz nuestras
depresiones. Te llevaste a la cruz nuestras infidelidades y nuestro pecado. Ese pecado, esa mancha que es inherente a la humanidad caída. Pero tú nos salvaste, Señor. Tú nos declaraste libres de la esclavitud del pecado. Podemos ser libres porque vos hiciste posible. En ese mismo momento donde gritaste al mundo tu grito de amor y de dolor, estabas salvándonos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Quién podrá apartarnos de tu amor? ¿Quién podrá apartarnos de tu amor entregado en la cruz, Jesús? Yo quiero darte gracias, Señor, y alabar tu nombre y decirte que eres el Señor de nuestra vida. Porque la pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿quién es el Señor de mi vida? ¿A quién entrego mi vida? ¿O a quién rindo culto? ¿A ese Dios imaginario de mi mente o a ese Dios real? Real, tan real que fue capaz de entregar a su Hijo único, ese Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual yo alabo en este momento por su entrega. Él dejó de lado su divinidad por un momento, para hacerse igual que nosotros, para morir con la suerte de un esclavo. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo subió y está a la derecha del Padre, y su nombre, que resuena desde toda la eternidad y por toda la eternidad como Salvador, ante este nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que todos proclamen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias y gloria en el nombre de Jesús. ¿Quién podrá apartarnos de tu amor? Tu acción salvadora, Jesús, vino a restaurar lo que el pecado había roto. Vino a surcir con surcido invisible las relaciones interpersonales rotas por la envidia, el odio, el rencor. Viene a llamarnos a ese reino admirable que viniste a proclamar, el reino de Dios, que es un regalo de Dios, pero es un trabajo del hombre, un trabajo nuestro. Gracias, Señor, por esta buena noticia de un Dios que nos ama y que quiere reinar en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Danos, Señor, la fuerza que viene de tu Espíritu Santo y de tu muerte y resurrección, para abrir el corazón de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros países, del mundo entero, a esa presencia de Dios que quiere reinar en nosotros. El reino de Dios avanza, avanza despacito, pero firmemente, a pesar de los momentos difíciles, de las traiciones de los hombres, de los olvidos, de nuestros pecados. El reino de Dios avanza porque Jesús vino a instaurar ese reino. Y nosotros somos llamados a vivir en la abundancia de ese reino de paz, de justicia, de amor, que Jesús vino a instaurar. Vino a romper el odio, la envidia, y en su lugar poner la paz, la alegría y el amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, también por quedarte con nosotros siempre. Tú dijiste: y yo estaré con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos. Gracias por tu permanencia en nosotros. Gracias por vivir en nosotros y hacernos y permitirnos vivir en vos. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos.